Mi excelente soy Adriana Hernández, directora de Editorial Índice. Desde hace varios años vengo trabajando con docentes de todo el país, creando materiales que no solo acompañan los programas, sino que despierten curiosidad, pensamiento crítico y ganas de aprender de nuestros estudiantes. Sabemos que enseñar es mucho más que transmitir contenidos, es inspirar y provocar preguntas, construir puentes. Y en ese camino creemos que la formación docente es fundamental. Por ello estamos aquí hoy ofreciendo este taller como un espacio de encuentro, de reflexión y de nuevas ideas para llevar adelante. Quiero agradecer especialmente al Colegio Nuestra Señora de Luján por recibirnos hoy, a las hermanas de la comunidad, a su directora Rosana Marenco y a la profesora adjunta a la Junta de Dirección, profesora Claudia Romero. Gracias por abrirnos las puertas con tanta generosidad y por apoyar iniciativas que fortalecen la tarea docente. Y para guiar este espacio tenemos el enorme placer de contar con una profesional que yo personalmente admiro mucho, la profesora María Ángeles Antón. María Ángeles es docente de geografía egresada del Instituto de Profesores Artigas y cuenta con un diploma en geografía y una maestría en educación ambiental en la UDELAR. Posee más de 20 años de experiencia en docencia en educación pública y privada y recientemente se ha incorporado a formación docente. Además, ha trabajado como contenidista para el portal de Uruguay Educa, creando materiales didácticos y promoviendo el uso de las TICs en la educación. Y es autora, por suerte, de muchos de nuestros libros. María Ángeles no solo conoce profundamente los desafíos de la práctica docente, sino que tiene una mirada innovadora sobre cómo enseñar ciencias geográficas desde un enfoque que despierta el interés de nuestros estudiantes. Así que les doy nuevamente la bienvenida y les agradezco por estar acá. Espero que este encuentro sea enriquecedor para cada uno de ustedes y se lleven herramientas e inspiración para el aula. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, capaz que preciso el micrófono, ¿no? Así. Bueno, primero, gracias Adriana por tus palabras. Bienvenidos a todos y todas por estar acá hoy, un sábado, destinarlo, ¿no?, a la formación y actualización, que un poco es de lo que se trata este taller. También agradecer al colegio y a todo el equipo directivo que nos está recibiendo y que les está brindando a ustedes, ¿no?, la posibilidad de tener y contar con este espacio. Y y agradecerle también a la profesora de geografía y también colega y amiga Inés Pérez, que es también magíster en educación ambiental y que nos va a estar acompañando en el trabajo en las dinámicas de taller. Bueno, el taller de hoy busca ser una instancia, ¿tá?, que brinde como herramientas técnicas y metodológicas para fortalecer la enseñanza de la geografía desde una perspectiva de la educación ambiental, promoviendo así la reflexión sobre nuestro rol a partir del dictado, ¿no?, de la geografía y también como formadores de las futuras generaciones. A través del mismo y siguiendo una estructura que va a tener 3 grandes bloques, ustedes las pueden leer ahí, creo que también estaba en el formulario de inscripción. Se propone que al terminar la jornada ustedes puedan comprender los fundamentos epistemológicos de la geografía escolar desde una perspectiva ambiental, con la finalidad de analizar y reflexionar en torno a nuestras prácticas, ¿no?, y poder interrogarnos por qué y para qué enseñamos geografía, y desde qué tradición y con qué propósitos vamos a formar a estos niños y adolescentes que pasan por nuestras aulas. Si bien los libros de exploradores, la serie de exploradores está enfocado a nivel de primaria, los mismos contenidos, ¿no?, siguen su progresión de aprendizaje
en séptimo y octavo. Y bueno, y contamos acá no solo con maestros y maestras, sino también con docentes de geografía y futuros docentes de geografía que están acompañando. Entonces, bueno, vamos a ir, ¿no?, como en esa línea de repasar, rever y reflexionar nuestras prácticas. Algunos me han sufrido como profe de geografía, otros me están sufriendo, así que bueno, nada, para mí es realmente serio, un placer poder contar con todos ustedes. Para arrancar, vamos a ver, bueno, cuál fue nuestra geografía aprendida, poder, ¿no?, ir como para atrás en esto de pensar cuál fue nuestra historia en relación al conocimiento geográfico, desde la geografía que aprendimos en la escuela, en el liceo y en los ámbitos de formación docente. Después, ver un poquito lo que es nuestra geografía transmitida, ¿no? Ese bagaje, ¿no?, de conocimiento que nos proponemos transmitir a nuestros estudiantes. Y luego, nuestra geografía percibida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cómo se ve esa geografía en otros que nosotros enseñamos en nuestras aulas y cómo es transmitida, ¿no?, por nuestros estudiantes, y ahí lo presento como un mito o realidad. Para esto les voy a proponer arrancar con un Mentimeter. Mentimeter es una herramienta donde van a poder escanear este código, van a necesitar del celular. Les voy a pedir que o escaneen el código si se ve desde allí, y si no, que ustedes puedan entrar desde el celular a mentimeter.com y le van a aparecer 3 consignas. En la primera les aparecen 3 espacios donde les pido que pongan una palabra que ustedes vinculen con la geografía que aprendieron. Entonces, 3 conceptos, 3 ideas que les hayan quedado en relación a esa geografía aprendida. Ahí empiezan a aparecer las palabras que ustedes han ingresado y que representan a la geografía que ustedes vivieron, aprendieron y demás, ¿no? Aparece allí, bueno, territorio, ambiente, que eso es muy positivo porque da cuenta, ¿no?, de este nuevo paradigma, que ustedes ya tienen algunos incorporados. Las palabras que aparecen más grandes son aquellas que se han repetido más. Y después aparecen, bueno, los mapas, por ahí, espacio, paisaje, hidrografía, mundo, descubrir, ciencia, toponimia, vulnerabilidad. En la siguiente les pediré cuáles de estos recursos y estrategias utilizo en mis clases, ¿no? Entonces ahora es posicionarse ustedes como enseñan esta geografía. Y lo que les va a pedir allí aparece una lista de recursos y estrategias que ustedes los ordenen de mayor a menor en función de cómo utilizan estos recursos. Si lo que más utilizo en mi clase de geografía son los mapas, lo pongo allí primero, ¿no? Y así sucesivamente. Me aparecen mapas, artículos periodísticos, imágenes, debates, salidas de campo, infografías, encuestas, Google Earth, transectos, videodocumentales. Si hay alguna de estas cosas que puede pasar, que no sé qué son, entonces de esto dan cuenta, ¿no?, que ustedes lo que más utilizan para la enseñanza de la geografía en sus clases, y ahí se va posicionando el mapa, que ya me venía asombrando que estaba tan abajo, mapas e imágenes, ¿no?, como 2 recursos claves en la enseñanza de la geografía, videos documentales, salidas en infografía, salida de campo, Google Earth y por allá el transecto. Que después vamos a ver, ¿no?, algunas diferencias entre lo que es salida de campo y salida didáctica, que bueno, capaz que a nivel escolar sí hay mucho de salida didáctica, ¿no? Pero no tanto de salida de campo, que implica, ¿no?,
la búsqueda, la recolección de información y el tratamiento de información de forma distinta. Y bueno, los transectos, que era de esperar que estuviera más abajo, porque bueno, es una de las herramientas o recursos más utilizados en lo que es la geografía ambiental crítica. Y la tercera tiene que ver con mitos y realidades, ¿no? Entonces, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo estoy con estas tres afirmaciones en relación a la geografía, ¿no? Entonces, vamos a situar en el número 5, tienen ahí como una barrita para desplazarse. En el número 5, si estoy muy de acuerdo con esta afirmación, o más cercano al número 1, si estoy en desacuerdo de esta afirmación. Entonces, la primera dice, la geografía necesitamos solo ubicar los fenómenos, países, capitales y ríos en un mapa. La geografía es una ciencia auxiliar de la historia, entre ambas se complementan. Y la tercera dice, la geografía puede contribuir a formar una ciudadanía crítica y comprometida con su entorno. En esto que me gustaba a mí presentarlo, ¿no?, como mito o realidad en estas afirmaciones, es porque, bueno, muchas veces nos encontramos con que los estudiantes dicen, tenemos geografía, vamos a localizar países, banderas, ¿y cuándo vamos a jugar a identificar banderas con el nombre del país? Y queda como reducido a eso, ¿no? Sin embargo, en los que estamos aquí presentes, hay, ¿no?, como un acuerdo en que la geografía puede contribuir a formar ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. Y eso nos tiene que sacar, sin duda, o nos desplaza de la geografía de localizar países, capitales y reconocer banderas, ¿no? Totalmente. Y esa es la idea, ¿no? La idea de la cual partimos en el paradigma sociocrítico ambiental de la geografía, ¿sí? Y de la cual también están hechos en los libros de exploradores. Supone un cambio bastante grande de cómo quizás nos formamos y cómo quizás es percibida esta geografía por la sociedad, ¿no? Nosotros también tenemos que dar cuenta de que la geografía ha cambiado, ¿sí? Y es necesaria mirarla desde otro lado. Bueno, entonces arranquemos con el masazo teórico, digamos, ¿no? La parte de ver cuáles son los fundamentos de la educación ambiental en la geografía escolar. La educación ambiental está contemplada en la Ley General de Educación, en el artículo 40, por lo tanto, forma parte de nuestra responsabilidad como educadores llevarla a las aulas. La geografía ayuda mucho, pero no es la única unidad curricular que puede hacerlo. De hecho, hoy por hoy se habla de que todas las ciencias son ciencias ambientales. Acá también es necesario realizar, ¿no?, como una apreciación, porque a nivel de primaria la transformación curricular armó los espacios, ¿no?, con las diferentes unidades curriculares, y geografía dentro de primaria está separada por geología por un lado, ¿no?, geografía por otro, donde además está situado dentro del espacio de las humanidades sociales. Mientras que a nivel de secundaria, la geografía está asociada, o está incluida, mejor dicho, al espacio científico-matemático. Entonces uno diría, ¿por qué? Bueno, en realidad tiene que ver con esta nueva perspectiva, ¿no?, ambiental de la geografía, donde necesariamente aborda el ambiente y los territorios y como tal va a utilizar otras herramientas y otras ciencias para el estudio y la comprensión de los territorios. Entonces, bueno, nada, si bien eso nos encasillamos, ¿no?, en ciencias sociales en primaria, espacio científico-matemático en secundaria, bueno, comprender que hay ciertos principios, ¿no?, que son transversales de la geografía como ciencia ambiental, más allá de que esté volcada para un espacio u otro. Entonces,
En el campo del conocimiento geográfico, nosotros tenemos que tener presente que hay una geografía que se desarrolla a nivel, ¿no?, de la ciencia, de la academia, ¿no? Es una ciencia como tal y produce un conocimiento que nosotros desde el ámbito escolar divulgamos ese conocimiento, pero que también hay un conjunto de saberes, ¿tá?, que son saberes culturales, propios de la sociedad, que vienen a nuestras aulas y también hacen al conocimiento geográfico. Más cuando trabajamos desde lo local, ¿tá?, desde el territorio cercano, local, vivido, desde el cual la geografía va a ser bastante hincapié. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que el conocimiento que impartimos en el aula, ¿tá?, es fruto de esa evolución, ¿tá?, del pensamiento geográfico como tal, que fue cambiando, adaptándose, ¿tá?, y que nosotros necesitamos reposicionarnos para mantener una vigencia epistemológica acorde a la geografía actual, ¿tá? Bueno, sigamos. Acá se plantean, ¿tá?, los tres grandes periodos, ¿tá?, del pensamiento geográfico, donde hubo cambios en cómo ver a la geografía y cuál era su objeto de estudio. En el primer periodo, denominado clásico, el eje estructurante de la geografía era la relación hombre-medio, ¿no?, y ahí se abordaban muchos aspectos relacionados a cómo el medio determinaba las actividades, ¿no?, del hombre. Y bueno, y las unidades de paisaje estaban, las categorías principales de análisis eran los paisajes resultantes, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un relieve, un territorio con determinado relieve, determinado clima, ¿verdad? Poníamos la población se sentaba allí y de esa interacción resultaba un paisaje que analizábamos. Entonces estudiaba el paisaje costero, el paisaje pesquero, ¿no?, el paisaje agrícola, como producto de esa relación entre medio y hombre. En el periodo moderno aparece la concepción de espacio geográfico. ¿Ah? Con esa línea, capaz que algunos de ustedes se formaron, donde, bueno, la geografía era una geografía síntesis que estudiaba el espacio geográfico, y el espacio geográfico era la interrelación de esos elementos naturales, ¿no?, y los aspectos sociales que interactuaban y transformaban el territorio. Bueno, el espacio geográfico. Y por último, bueno, el periodo posmoderno que lleva a la geografía hacia la línea sociocrítica ambiental, donde su categoría de análisis principal es el territorio, las cuencas hidrográficas y el ambiente. Y donde, bueno, ahora vamos a profundizar en este último aspecto. ¿Qué pasa? Esto es una construcción, ¿no?, de la evolución del conocimiento geográfico a través del tiempo, y nos ha llevado a tener que cambiar las formas en que concebimos el objeto de estudio y por tanto transmitimos eso en nuestras aulas. Y bueno, y durante un tiempo estuvimos, ¿no?, como en un momento bisagra donde se daba como un eclecticismo y se mezclaban los conceptos de los diferentes paradigmas del pensamiento geográfico, ¿no? Entonces, bueno, no sé, conceptos así como más polémicos, si se quiere, el concepto de penillanura, ¿no? Entonces, el relieve uruguayo es un relieve de penillanura, y así se manejaba, se estudiaba y se transmitía, que respondía a un momento histórico y a una visión de la geografía determinada, que hoy da cuenta que no es así. Entonces, ¿qué es lo que está mal o lo que estaría mal hoy en día? Seguir hablando, ¿no?, de ese concepto de penillanura, porque daría cuenta que me estoy posicionando, ¿no?, en un conocimiento que ya quedó obsoleto, ¿no? O sea, ¿me van siguiendo? Entonces, bueno, es un poquito lo que vamos a plantear. ¿Cuáles son, ¿no?, desde el paradigma ambiental, esos conceptos que se van transformando? Esta renovación epistemológica de la geografía
nos invita a preguntarnos cuál es nuestra posición en el planeta, ¿no? Allí dice, bueno, el paradigma ambiental emerge en los últimos años del siglo XX y promueve transformaciones que son radicales, ¿no? ¿Qué vamos a cuestionar? Vamos a cuestionar el modelo de desarrollo imperante en estos tiempos, ¿no? Donde el desarrollo de los países y de los territorios se mide en función de un crecimiento económico. Eso nos ha llevado, ¿no?, a una evolución de nuestro planeta y de nosotros como sociedad, que da cuenta que no está funcionando, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra posición en relación a ese modelo de desarrollo. Y nos invita, bueno, a preguntarnos nosotros, ¿no?, el hombre, sí, genérico, ¿no?, ¿está dentro o fuera de la naturaleza? ¿Somos parte de la naturaleza? ¿Cómo nos vinculamos y nos relacionamos con ella, ¿no? Digo porque, bueno, esto va a cambiar, ¿no? Van a ser esas preguntas que nos van a movilizar y nos van a poder, nos van a ayudar a abordar los temas desde otro lado, ¿no? ¿Somos los dueños absolutos de la naturaleza, ¿no?, como especie que habitamos en este planeta? Somos quienes decidimos. Bueno, durante mucho tiempo, ¿no?, la concepción era que sí, que la naturaleza estaba a nuestro servicio, ¿no?, y nosotros nos apropiábamos de ella, la utilizábamos, ¿no? Bien. ¿Hasta qué límites el ser humano, ¿no?, y las sociedades podemos adaptarnos a los fenómenos naturales? ¿Cómo convivimos con esto? ¿No? ¿Podemos dominar toda la naturaleza o no? Son preguntas, ¿no?, que vamos haciendo para reflexionar en torno, ¿no?, a cómo queremos posicionarnos en el conocimiento científico y en el abordaje de los territorios. Entonces, desde la geografía ambiental crítica, vemos que es necesario pensar en una coevolución entre la sociedad y la naturaleza. Y esa coevolución se da, ¿no?, caminando juntos, respetando los ciclos naturales, y se da en un territorio concreto también, que ahora vamos a profundizar un poquito más. Entonces, aparecen conceptos claves que sí o sí deberíamos incorporar si queremos ver la geografía y transmitir la geografía desde este paradigma, que tiene que ver con el territorio. Ya no hablamos de espacios geográficos, sino de territorio. Los sistemas ambientales, ya no es el clima, ¿no?, y solo el clima porque sí, sino que, bueno, el clima es producto de un sistema que se da en interacción entre la atmósfera, los océanos, ¿no?, tierra, atmósfera, océanos. El clima es producto de esa interacción como sistema. Y como sistema, si yo altero o modifico alguna de esas partes, el resto de las partes también se van a ir acomodando y cambiando. Bueno, el concepto de cuencas hidrográficas también como categoría de análisis y estudio. La concepción de bienes de la naturaleza y servicios ecosistémicos, ¿no? Versus, ¿no?, pero más o menos, ¿no?, versus la de recursos naturales, en cuanto a que si nosotros entendemos que el suelo, el agua, las rocas son un recurso natural, sí está al servicio de nosotros lo tomamos, ¿no?, lo utilizamos, pero el incluir la concepción de bienes de la naturaleza implica que esa agua, suelo, no solo es utilizado por nosotros, sino que hay otros componentes de la naturaleza que también lo necesitan para su desarrollo y su coevolución, ¿no? Entonces, es entender que el agua, sí, nosotros lo necesitamos, pero también es hábitat de otras especies, la necesitan otras especies para el desarrollo,
Y todo es un ciclo. Si bien la palabra recursos naturales va a seguir presente en los manuales, pero va a seguir presente cuando hablamos, ¿no?, de actividad económica como tal, cuando realmente hay, ¿no?, un provecho, un sustento. Pero la concepción que se intenta abordar y transmitir es la de bienes de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que esos bienes proporcionan, ¿no? No sé, cuando yo pienso en el suelo, el suelo como tal, ¿sí?, es utilizado por las sociedades para producir alimentos, pero también es captación, ¿no?, ayuda en todo lo que es la regulación de las precipitaciones, la captación de dióxido de carbono, ¿no?, el desarrollo de la vegetación natural, la biodiversidad, etc. Entonces, ahí es cuando tengo que comprender que el suelo no es solo el lugar donde se plantan y se producen alimentos, sino que cumple una cantidad de servicios más que el planeta necesita para mantener su equilibrio. Bueno, el ordenamiento territorial es otro de los puntos claves que tiene que ver con esto de pensar los territorios y poder organizar y gestionar los bienes de la naturaleza y la sociedad que allí habita. En este ordenamiento territorial y vinculado con el siguiente concepto, que es el de desarrollo sustentable, está todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no?, en la toma de decisiones, en la gestión de estos territorios. Es necesario que los actores sociales, la población que habita estos territorios se involucre y haga escuchar sus voces en relación al uso de los bienes ambientales. Entonces, es como mucho, pero es necesario entender, ¿no?, estas ideas para poder después transmitirlas, porque ¿quiénes van a ser los futuros ciudadanos que van a gestionar nuestros territorios, que van a pararse frente a los conflictos ambientales? Bueno, los estudiantes que hoy tenemos en nuestras aulas, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra responsabilidad transmitirles esto y hacerles ver que su voz tiene, ¿no?, participación. Bien, entonces, en las aulas de geografía, sobre todo de séptimo, cuando se encuentran, ¿no?, con la geografía más pura, si se quiere, porque ya tienen un espacio destinado a la unidad curricular geografía, lo primero que hacemos los profes, solemos hacer, es presentar qué estudia la geografía, ¿no? Y bueno, y hoy la definimos como esto, la ciencia que estudia los territorios, y donde los territorios son la combinación de todas esas dimensiones que se muestran allí, ¿no? Es una configuración, es un trozo de la superficie terrestre que está organizado y donde interactúan todas esas dimensiones, ecológica, física, social, económica y política, y es el resultado de un proceso histórico. Entonces, vieron que hoy yo les decía, ¿no?, ¿dónde ponemos a la geografía? Ciencia natural, ciencia social. En realidad, todas las ciencias son parte del análisis y el estudio de los territorios, y por tanto todas también van a ser ciencias ambientales. Digo esto porque muchas veces se asocia a la educación ambiental o a los temas ambientales solo con biología, química, capaz por la contaminación específica de algún producto, o geografía, y en realidad los problemas sociales son también problemas ambientales. Entonces, bueno, cuando estudio los territorios, que decíamos eso, un territorio puede ser un país concreto, puede ser una cuenca hidrográfica, o puede ser, ¿no?, una zona, una región, debo estudiarlo desde todas estas dimensiones para visualizarlo y enseñarlo desde esta perspectiva de la geografía crítica ambiental. Un tema que a veces me encuentro, ¿no?, en las aulas es el de los biomas, ¿no? Es un tema clásico y bastante polémico
los biomas son parte del conocimiento de la biología, de la geografía, ¿no? Y hay como esa disyuntiva, ¿no? Los trabajamos en ciencias naturales y, bueno, en realidad, para que sea objeto de estudio de la geografía, los biomas como tal, no lo son. ¿Ah? O sea, lo que es un bioma, lo que es un estudio, ¿no? Es un paisaje bioclimático. Yo tengo un territorio que tiene determinado clima, determinada vegetación, pero también tengo determinada población, actores sociales que habitan en ese clima y que desempeñan un modo de vida que no lo desempeñan en otros paisajes bioclimáticos. Entonces, si yo no le agrego, ¿no?, al actor social y cómo esta población interactúa con ese clima, produce, vive, gestiona esos ambientes, no es un objeto de estudio de la geografía. ¿Se entiende? O sea, yo puedo trabajar el bioma solo con clima, vegetación y fauna, pero no estoy haciendo geografía. No estoy haciendo geografía desde ese lado. ¿Ah? Digo porque, bueno, yo sé que, no, pues, bueno, al estar en colegios donde compartimos primaria y secundaria, muchas veces vemos, ¿no?, las producciones en carteleras, en maquetas, ¿no?, de los biomas, como si no hubiera actores sociales allí presentes, ¿no?, conviviendo, gestionando, ¿no? Y sí, están y hacen un uso de esos territorios. Entonces, seguimos sumando como aspectos claves para transformar a la geografía en una geografía más ambiental. Es importante problematizar y desnaturalizar los hechos de la realidad. ¿Ah? Presentar en clase esto, no los biomas porque sí, ¿no?, sino esto, cómo se vincula la población, qué problemas se enfrenta al vivir bajo determinadas características climáticas o bajo el desarrollo de determinada vegetación. Y desnaturalizar los hechos de la realidad, en cuanto, ¿no?, hay muchas cosas que no podemos decir pasan, y bueno, porque pasan y ya está, y no podemos hacer nada. No, traer al aula esas problemáticas, analizarlas y ver que un cambio es posible, ¿no? Si nosotros no transmitimos esa cuota de esperanza, ¿qué hacemos, no? Seguimos con lo mismo. Es fundamental que las problemáticas geográficas se expliquen considerando estas múltiples dimensiones que mencionábamos hoy, ¿no?, en relación a los territorios. Es necesario presentarlas todas, incluso la política, la dimensión política, que a veces asusta un poco, porque, ¿no?, la educación es laica, pero yo no voy a hacer política partidaria cuando trabajo el tema. Pero sí, hay cuestiones de los territorios que están determinadas por las decisiones políticas y nosotros tenemos que traerlo al aula. ¿Por qué? Porque, bueno, el día de mañana van a ser ciudadanos que van a votar. Y en función de esa toma de decisiones que hagan, van a definir cuál va a ser la gestión de estos territorios. Entonces, la dimensión política está presente, está en las leyes que se emiten y que hacen que el uso del agua sea de determinada forma o no, ahora que no, que estamos en un momento candente en cuanto, ¿no?, a la gestión del agua en nuestro país, el uso del suelo. Entonces, hay decisiones políticas que como Estado los territorios realizan, que necesitamos comprenderlas para comprender los territorios. No podemos dejarlo afuera, tenemos que animarlo, ¿no? Porque eso va a permitir también seguir desarrollando o contribuir en el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Las prácticas culturales, otra cuestión, ¿no? En territorios donde hay diversidad cultural, ¿no?, de diversidad religiosa también, ¿no?, y cómo, dependiendo de la cultura, la religión, se vinculan distinto a la gestión de los bienes de la naturaleza. No es lo mismo, ¿no?, una comunidad indígena, cómo se vincula, ¿no?, con la naturaleza y llega una empresa multinacional, se instala en el territorio, ¿no?, y empieza a generar cambios y no se entiende entre unos y otros. Y eso genera conflictos
y tenemos que entender por qué son esos conflictos. Bueno, el concepto de población, que también, ¿no? Hoy desde esta geografía ya no hablamos tanto solo de población, ¿no? Como el número de habitantes que integran un territorio, sino como esto, ¿no? Como los agentes de cambio, de gestión, de apropiación de estos territorios, y donde también incluimos en los actores sociales, bueno, a las ONG que se movilizan, a los grupos, ¿no? Los distintos grupos culturales, étnicos, ¿no? Que habitan, que cohabitan los territorios y que dependiendo de sus características va a ser el territorio que tengamos, ¿no? Y de cómo se relacionen y vinculen entre ellos. Entonces, bueno, también es importante en este sentido ser transmisores de las voces de esas minorías que a veces están en los territorios, ¿no? Y no solo la visión de los grupos hegemónicos, digamos, ¿no? Bueno, después el análisis de los hechos a diferentes escalas, siempre un fenómeno, no sé, para tomar, por ejemplo, no sé, yo siempre digo, bueno, un fenómeno no es lo mismo, no tiene las mismas características dependiendo de la escala de análisis que se utilice, ¿no? Entonces, yo a los chiquilines les digo en mis clases, si yo voy a analizar el fenómeno del fútbol, ¿no? Porque ahí nos enganchamos como tal, ¿no? No es lo mismo si analizo las características de un partido de fútbol entre colegios, ¿no? Capaz que es un amistoso, capaz que hay rivalidad, o son los dos colegios que justo tienen pica y qué sé yo, pero bueno, donde no se da en el ámbito de determinadas reglas, si analizo el mismo fenómeno, que es el fútbol, a nivel de la Copa América o el Mundial, ¿no? Entonces las características, los actores que intervienen en esas dinámicas son distintas. El fútbol es fútbol, tanto entre colegios como entre países, ¿no? O entre cuadros dentro del mismo país. Pero las características que toma ese fenómeno son distintas en función de los actores que intervienen. Entonces, bueno, por eso es importante esta multiescalaridad y ver, bueno, esto, que un fenómeno que nosotros vivimos a escala local de determinada manera, también lo pueden estar viviendo otros actores sociales en otras escalas de análisis. Y por último, el mapa. Hoy por hoy, el mapa, como lo veíamos cuando hacíamos el Mentimeter, ¿no? Aparece ahí dentro de los recursos claves de la geografía, pero hoy por hoy tenemos que mirar el mapa desde otro lado, no solo como el recurso que me ayuda a localizar un país, un territorio, un fenómeno, sino como un texto que me brinda información, que me ayuda a analizar las dinámicas que se dan en los territorios. En los programas de la transformación educativa, tanto de primaria como de secundaria, se habla de la alfabetización cartográfica, ¿no? Entonces, el mapa como texto, y así como aprendemos a leer y escribir, ¿no? En nuestro idioma, bueno, también hay toda una serie de estrategias que tenemos que poner en juego en nuestros estudiantes para que comprendan el mapa, lo lean, lo interpreten, pero también lo puedan elaborar, porque eso va a permitir el desarrollo de una espacialidad y la apropiación de un conocimiento propio de su territorio local y cercano. Bueno, ¿cómo enseñar? Acá veníamos hablando, ¿no? Más de lo conceptual y de esos conceptos o contenidos claves que tenemos que considerar e incorporar en nuestras prácticas si queremos que tengan, ¿no? Una vigencia epistemológica. Ahora vamos a hablar como de la parte
de la didáctica, ¿no? De cómo enseñar esta geografía. Y para eso se abordan algunos principios que son el principio de descripción, de localización, extensión, multiescalaridad y multicausalidad, ¿no? Estos principios como una serie de pasos que el docente va a ir siguiendo para abordar los territorios o los fenómenos que ahí se desarrollan. Pueden estar todos o no, y no tienen por qué ser necesariamente en ese orden secuencial, pero bueno, para que un hecho sea geográfico, decíamos, ¿no? Tiene que estar territorializado. Y bueno, primero tiene que ver, bueno, esto, con la descripción del fenómeno o del territorio, su localización, y de ahí también, ¿no? Este vínculo de la geografía con los mapas, ¿no? Porque bueno, son los mapas los que nos ayudan a realizar una localización de estos territorios. La extensión, que tiene que ver con la superficie que ocupan estos territorios y estos fenómenos, pero también la temporalidad en la cual suceden los mismos. No sé, si estoy analizando las precipitaciones intensas en determinado territorio, bueno, cuánto duran, ¿no? En el tiempo, o cómo fue el comportamiento de las precipitaciones en ese territorio a través de entre, no sé, 2010 y 2020. Siempre es necesario contextualizarlo en un tiempo también, porque, volvemos a decir, las características del territorio actual es el resultado, ¿no? De ese proceso. Bueno, la multiescalaridad, que ya lo expliqué, y la multicausalidad, que tiene que ver con todas las variables que explican el por qué un fenómeno se da como se da, ¿no? Entonces, hoy hablábamos, cuando presentamos las dimensiones del territorio, ¿no? De considerar todas las dimensiones. Bueno, cuando yo analizo la abundancia de precipitaciones, ¿no? Cómo aumentaron las precipitaciones en Uruguay, yo no puedo solo quedarme con la consecuencia de el calentamiento global. Aumentar las precipitaciones porque aumentó la temperatura global del planeta. Bueno, sí, eso sí, puede ser una causa, pero hay otras dinámicas que están haciendo que ¿no? aumenten las precipitaciones y se den inundaciones más seguidas, ¿no? O periodos de inundación, ¿no? Y bueno, y acá son el para qué, ¿no? Siempre con estas preguntas que tradicionalmente nos enseñan, ¿no? El qué primero, el cómo, el para qué, con las finalidades de la geografía ambiental crítica. ¿Por qué, entonces, y para qué enseñar estos contenidos? Y ahí, bueno, Pelle menciona algunas de las finalidades formativas de la geografía ambiental crítica, como, bueno, estudiar los impactos que las sociedades introducen en los sistemas ambientales, abordar la estructura y dinámica de la biosfera, abordar los procesos, modelos y funciones de los asentamientos urbanos, analizar las redes, abordar cómo los sistemas sociales han modificado y modifican los sistemas naturales y viceversa, en esa, ¿no? Relación mutua entre de comprender al planeta como, ¿no? El sistema, y analizar los modelos de valoración, apropiación y gestión de los bienes y servicios de la naturaleza para comprender los factores que han incidido en la configuración de los territorios y que en definitiva van a ser los que después den lugar a esa toma de decisiones sobre y para los territorios. En función de estos principios, bueno, la geografía se convierte así, ¿no? En una fuente, una herramienta poderosa para estimular el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, ¿no? Estamos convencidos de eso, en cuanto a competencia se habla, y que en un momento, ¿no? En un contexto histórico, ¿no? Actual en el que estamos, ¿no? Que estamos en medio de una crisis ambiental, bueno, es necesario parar, reflexionar y reposicionarnos sobre cómo
valoramos, nos apropiamos y gestionamos nuestro planeta y los bienes allí presentes. La geografía, soy fan de la geografía, no, pero bueno, la geografía permite formar desde esta perspectiva ciudadanos ambientalmente críticos, pero ambientalmente comprometidos con este planeta y con los cambios que se pueden dar desde nuestras acciones. Tenemos que estar convencidos de eso para poder transmitirlo y volcarlo en nuestras aulas. Y bueno, en este sentido, ¿cómo articulamos todo esto, ¿no?, de la geografía ambiental crítica en los currículum, que son, ¿no?, los instrumentos, los planes, ¿no?, de EBI, son los instrumentos que nosotros como docentes debemos seguir. Y estos planes, con todas las críticas que podemos tener hacia ellos o no, tienen bastante de lo que es la geografía ambiental crítica. De hecho, esta es, no sé si ahora justo soy un papá que no se lee muy bien, pero habla, ¿no?, en los planes, en los tramos 3 y 4 del EBI de primaria, hablan, ¿no?, que la geografía contribuye a la comprensión y explicación de la realidad social y ambiental desde una perspectiva crítica, humana y causal, valorando la subjetividad de los sujetos, los espacios vividos y las representaciones sociales. Así presenta en los planes de geografía de EBI, del tramo 3 y 4 a la geografía. También presenta, alineado a esto de lo que les presentaba hoy más temprano, la ley de educación, ¿no?, una concepción de educación ambiental que dice que se entiende la educación ambiental como un proceso educativo ético, político y social que tiene como objetivo formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo sustentable, ¿no? Y acá también hay toda una cuestión de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, tanto los planes de EBI como la geografía ambiental crítica habla de la sustentabilidad y no de la sostenibilidad. Y hay diferencias que a priori parecen insignificantes, pero no lo son. Son diferencias bastante significativas, pero eso daría como para otro taller. Digo porque, en los materiales capaz de la UNESCO, ¿no?, más de organismos internacionales, aparece siempre sostenibilidad, y hay una diferencia con la sustentabilidad, no son sinónimos. Y el plan de EBI maneja el desarrollo sustentable, no sostenible. Y como finalidades, voy a decir, todo esto está extraído de los planes de EBI, como finalidades saben que la finalidad del espacio, ciencias sociales y humanidades, esto, ¿no?, que hablábamos hoy de la geografía en EBI, está dentro de las ciencias sociales y humanidades, es que el estudiante entienda, se sitúe, comprenda y actúe sobre su realidad. Y se parte de los problemas reales, contextualizados y significativos para los estudiantes que favorecen el desarrollo de las competencias. Entonces ven cómo está presente, ¿no? Y eso, ayuda bastante. Acá lo que se presenta son los contenidos de cuarto, quinto y sexto grado que fueron extraídos de los programas, y como verán, ahí las generalidades los temas son los mismos en los 3 grados y se continúan en séptimo, por lo menos en séptimo se continúa lenguaje cartográfico, bienes comunes ambientales, actividades productivas, organización territorial, población y tecnología, ¿no? Esos son como los grandes ejes del programa de geografía para los 3 años, donde hay una progresión en cuanto a los contenidos, ¿no? Cada año va sumando un elemento más de análisis y de desarrollo en nuestros estudiantes. Entonces, si yo tengo, ¿no?,
la geografía ambiental crítica y los contenidos y sus postulados. Tengo el currículum, me falta ahora el cómo lo llevo a la práctica, que tiene que ver con esta dimensión del currículum en acción, lo que denominamos el currículum en acción, que es el que desarrollamos en nuestras aulas. Y ahí surge este cuadrito que, tomando las categorías de enseñanza de Ashkar, él habla que la educación ambiental puede realizarse sobre el ambiente, yo puedo desarrollar una práctica sobre el ambiente, para el ambiente o en ambiente, ¿no? Presentan como esas categorías que son también como en progresión, digamos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que fue mi tesis de maestría, ¿no? En cuanto a pensar, bueno, ¿qué hace un docente si trabaja sobre el ambiente? ¿No? Entonces, bueno, si es un docente donde su dimensión epistemológica, ¿no? Su abordaje conceptual de los contenidos está centrado en el medio físico-biológico, es decir, hidrósfera, litósfera, atmósfera, biosfera, y lo trabajo, ¿no? Así como unidades, primero litósfera, hidrósfera, todo compartimentado y separado, que es una opción válida. Estos son como las diferentes opciones que se visualizaron en este colectivo de docentes, en distintos colectivos de docentes, ¿no? Y entiendo que la finalidad de mis prácticas están con promover y modificar actitudes y conductas. Ahí estoy parado sobre el ambiente. Entonces, te enseño cómo es la atmósfera, ¿sí? Qué consecuencias está haciendo la contaminación atmosférica para que vos pienses y dejes de utilizar aerosoles como de auto, para el auto para ir 2 cuadras al supermercado y demás, ¿no? Esa es una postura sobre el ambiente. Pienso, ¿no? Y actúo en función de eso. Y bueno, en la dimensión didáctica ahí predomina generalmente lo que son las estrategias informativas y expositivas por parte del docente, presentación de información a través de lecturas, exposiciones orales, infografías, ¿no? Donde se maneja tanto porcentaje de contaminantes, ¿no? Y genera como ese impacto visual de datos que busca que cambien una actitud sobre su relación con lo que llamamos el medio ambiente, ¿no? La parte física del ambiente, ¿no? Un segundo nivel, ¿no? En esto de como mamushkas rusas, ¿no? O sea, sería abordar una enseñanza para el ambiente, ¿tá? ¿Qué diferencia tiene con la anterior? En que acá mis prácticas están centradas en la interacción entre los procesos naturales, sociales y las problemáticas ambientales. Entonces, no trabajo la atmósfera como tal y los contaminantes, sino que planteo qué problemáticas vivimos los territorios en función de esos cambios que se están dando en la atmósfera como producto de nuestras propias acciones, ¿no? Ahí mis principios o mis finalidades formativas son otras. ¿Por qué? Porque me hago corresponsable, ¿no? O sea, asumo que parte de mis acciones tienen incidencia en estos cambios, pero no es lo único, ¿no? Y los invito a reflexionar sobre eso. Sí, está bien, un cambio que realiza uno, ¿no? Como siempre decimos, una gotita suma en la inmensidad del océano, pero tengo que reflexionar, que no es solo, que el mundo no va a cambiar solo porque no tire mi papelito a la calle, pero sí va a contribuir a que vayamos generando conciencia y que la suma de todas esas acciones cambie la realidad que no nos gusta del territorio que estamos viviendo, pero también involucramos a otros. También reconocemos que es necesaria una gestión adecuada de los residuos a nivel, ¿no?, municipal
o local. ¿Ah? ¿Se va entendiendo esto? ¿No? Es como involucrarlos, ¿tá? Pero no como culpable de que, mira, porque haces esto, el mundo está como está, ¿tá? Pero si te involucras y cambias, podés hacer que otros, porque son muchos los actores que interactúan ahí. Entonces, bueno, acá dentro de lo que son las estrategias de enseñanza, aparecen algunas un poquito más en línea con las metodologías activas, ¿no? Como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. Y por último, la categoría que habla de en el ambiente. Y esta es como la más complicada de llevar a cabo, porque implica salir de las 4 paredes de nuestro salón de clase, ¿tá? Y tomar contacto con esa realidad que nos rodea, ¿no? Nos rodea en casa, nos rodea en el centro educativo, ¿tá? Y bueno, ¿por qué digo que es la más compleja? Porque bueno, ahí entran, ¿no?, como otras cuestiones burocráticas que hacen a nuestras instituciones que a veces nos impide. Podemos tener muchas ganas de salir y hacer esa salida de campo y transformar y interactuar con los vecinos, escucharlos, ¿no?, aportarles nuestras ideas y qué sé yo, pero bueno, nos vemos que los horarios, tengo que salir de esta escuela, entrar a la otra a tal hora, tienen inglés, tienen deporte y coordinar con nuestros docentes, ¿no? Necesito autorizaciones, permisos y tal, a veces es real, ¿no? Nos consume todo eso y bueno, se nos hace difícil, pero bueno, la propuesta es capaz que animarnos a una instancia, ¿no?, de poder hacer una salida de campo donde, no, por eso yo decía que no es lo mismo que la salida didáctica, ¿no?, porque la salida didáctica vamos como espectadores a ver qué pasa en ese lugar, ¿no? En la salida de campo yo me involucro, tomo contacto con la población que vive en ese territorio, hago encuestas, entrevistas, no sé, tomo muestras de agua, suelo, ¿ah?, y devuelvo algo después. ¿Ah? Entonces, a esa misma comunidad en la que estuve y con la cual interactué. ¿Ah? Eso sería una educación en el ambiente, contextualizada, in situ. ¿Ah? Pero vuelvo a decir, es como la más atractiva, pero también la más difícil de llevar a cabo desde nuestras realidades y como vivimos, ¿no?, la docencia, que nos implica corretear de un lado para el otro y tener aulas súper numerosas y demás. Bien, dicho todo esto, como voy de tiempo, los voy a poner a trabajar un ratito. Bien, la idea, ustedes recibieron ahí una hojita que la primera hojita que se llama Repensar mi clase, un antes y un después. ¿Ah? Y los voy a invitar a que piensen, elijan una de estas 3 temáticas, que puede ser el agua, el suelo o actividades productivas. ¿Ah? Una de esas 3 que ustedes consideren que trabajan, que ya han trabajado en clase. Y piensen en la primera columna, ¿cómo la trabajan actualmente? Ya hay como un listado de eso. Y cómo la tendrían que transformar, qué cosas tendrían que hacer para darle un toque más ambiental en sus prácticas, ya sea sobre, para o en ambiente. ¿Ah? ¿Sí? Pueden conversar, si encuentran que quieren conversar con el de al lado, elegir un tema en común, porque después vamos a hacer otra actividad. Dice agua, de arriba, suelo o actividades productivas. Bueno, bien, entonces la idea ahora es compartir un poquito, bueno, quienes están empezando con la temática agua, y exponer o intercambiar, bueno, cuáles son esos contenidos y esas metodologías que ustedes utilizan hoy y los cambios que realizarían para volverlo más geográficamente crítico ambiental. Bueno, ¿alguien optó por la temática de agua?
Sí. Ahí va. Bueno, ¿nos quieren contar? Bueno, en principio surgió de la escuela donde yo trabajo en la 116 de Santiago Bastos, que tenemos al río Santa Lucía ahí. Y comenzó todo como disparador con un niño que dijo fuimos a pescar y había muchos peces muertos. Después salió en la noticia en la tele que el agua estaba salada. Entonces eso nos permitió ir hasta el río, averiguar, pensar por qué había pasado, cuáles eran las cuestiones que llevaban. Y sí, recogimos muestras y sí llegamos a la conclusión de que hay un problema todo más allá de nuestro y de la contaminación. También había chicos que conocían que había tambos y que todos los experimentos de tambo eran infiltrados, trabajamos en filtración, circulación, aguas superficiales. Y todo eso llevó a que hay un problema grave y que hay que solucionarlo. Bien. O sea, que partiste de un problema, o sea que ya está bien. En cuanto a los contenidos específicos, hoy, ¿no? O sea, ya viendo todo esto que estuvimos conversando, ¿qué cosas le agregaría a esa actividad para problematizar aún más? O sea, es un pueblo de pescadores y ¿qué pasa con esos pescadores de la zona que no pueden salir a trabajar porque ya no hay peces? Bien. Entonces, la incorporación más de los actores sociales, ¿no? De la zona, quizás ahí se podrían incluir, ¿no? Estrategias como eso, salir a entrevistar, conversar con ellos, ¿no? Y ver cómo viven esa problemática. Idea de cómo más podríamos ayudar en el abordaje de esta temática a la compañera. Fue que el tema de la sequía afectó a todos, no solamente localmente ahí, sino a todo lo que fue Montevideo, ¿no? Sí. Y da para revisar con los chiquitines cómo se obtiene el agua que llega a nuestras casas, todo el recorrido que hace y la fragilidad de ese sistema que depende también de cuestiones coyunturales, como una sequía. Y que esas problemáticas también no son solo de esa zona de Santiago Vázquez, ¿no? Porque las consecuencias que están viviendo además, ¿no? Santiago Vázquez, capaz que es fruto de una contaminación y un uso en la cuenca alta del territorio, ¿no? Entonces, ahí es necesaria la incorporación del concepto de cuenca hidrográfica en general, para poder analizar cuáles son los usos de la cuenca alta y cómo eso repercute en esa cuenca baja y esa salinidad del agua, ¿no? Digo, como para ir ayudando y que ustedes ya se vayan como con insumos, que era parte de los objetivos de este taller, que se vayan con idea para seguir profundizando e incorporando. Bien, la importancia del agua en el planeta, ¿no? Vinculado, ¿no? Si yo trabajo esto solamente así, ¿no? En cuanto a distribución de qué porcentaje de agua es dulce, qué porcentaje de agua salada, y me quedo en eso, no estoy problematizando ni territorializando el tema. Entonces, sí es necesario que se presenten esos contenidos y esos conceptos relacionados, ¿no? Cómo se distribuye el agua en el planeta y demás, pero es necesario incorporar esto que mencionaban los compañeros en relación a la gestión y el uso del agua, ¿no? Y el impacto, ¿no? Acá es por lo menos de la práctica de secundaria, lo que trabajamos mucho es el derecho, ¿no? al agua, el agua como derecho humano, ¿no? Y que implica esto del acceso al agua, la calidad del agua a la cual accedemos y qué agua tenemos disponible para el consumo, ¿no? Entonces, visualizar y territorializar estos conceptos, ¿no? Del agua como derecho en diferentes países o en diferentes regiones nos permite también problematizar y abordar y bueno, y comprender que, ¿no? Somos todos, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder a un agua de calidad, ¿no? Para nuestro consumo. Que no es una mercancía, es un objeto, ¿no? Sino como decíamos, ¿no? Es un bien
natural, pero es un derecho. Un derecho. Y cómo no, en algunos territorios se les niega el derecho al agua, ¿no? Ahora, mientras ustedes trabajaban, estábamos conversando en torno a la encíclica del Papa Francisco, para los que trabajamos en colegios católicos, ¿no? El Papa Francisco dice, negarle el derecho al agua es negarle el derecho a vivir a una persona, ¿no? Entonces, que el agua sea una mercancía y que el acceso al agua dependa de si tengo dinero o no tengo dinero para acceder al agua de calidad es una injusticia social que forma parte de esas problemáticas que debemos visibilizar y trabajar, ¿no? Durante mucho tiempo. No, esto de visibilizar pasó hace poco, ¿no? Con el agua salada. Y ahí como que los chiquilines se dieron cuenta que, toda la vida, o sea, está esto del agua, la importancia del agua, pero sin embargo, recién cuando hay alguien que algo que toca, cuando dice, sí. salado. Durante mucho tiempo nosotros nos poníamos como ejemplo de el país Uruguay, abundancia de agua, ¿no? Tenemos como para rato los que sufren de escasez de agua están en África y nosotros, ¿no? Lejos de esa realidad, ¿no? Y ahora que nos empezó a tocar de cerca, ¿no? Como eso nos empieza a interpelar de qué uso realmente estamos haciendo de nuestras aguas. Las actividades productivas, ¿no? Que desarrollamos, ¿no? La presencia de la forestación como tal, ¿no? Las empresas industriales que se instalan y usan el agua y que es producto también de decisiones políticas que se fueron tomando, ¿no? En relación a la gestión y el uso del agua. Y es una labor que creo que es la situación del agua, la crisis y la sequía que tenemos en el año 2023, eso ayuda a los docentes en general a hacer ese cambio de paradigma de la geografía, de una geografía distributiva, fundamentalmente crítica, pero en la que abundaba el recurso agua, ¿no? Y lo natural, un proceso que se viene dando directamente desde el plebiscito del agua en el año 2004, y por primera vez visualizamos realmente como sociedad, todos, ¿sí? La importancia que tiene el agua y la gestión del agua para nosotros, ¿no? Para los uruguayos en general. Entonces creo que a partir de ahí los docentes empezamos a llevar esa temática al aula, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de, bueno, cómo es la prevención, cómo es la gestión, por qué la contaminación, qué agua consumimos. Hay que buscar otros proyectos alternativos para que Montevideo se abastezca de agua, ¿no? Esta situación que nos pasó al interior del país les pasaba muchísimo tiempo, basta hablar con cualquier persona que cría ganado, ¿sí? Y sabía que existían las sequías, etc. Pero nosotros los montevideanos sobre el área metropolitana nunca lo miramos, nunca habíamos tenido ese experimento, ese impacto. Entonces, ahí, los docentes también nos significamos esta temática desde este paradigma, que es el paradigma de la geografía ambiental, me parece. No, es un comentario muy terminado a eso, porque pensaba antes, no, igual es esto, ¿no? Maestra excelente, hace 24 años, en una clase de nivel 5, vamos a, bueno, el día del agua, 22 de marzo, día del agua, entonces, copada, con el día que había planificado, llego, me empezamos a hablar, y yo vi que había uno de los pequeños con una cara rara. Y entonces, empezamos a hablar y él muy tímidamente dice, yo no tengo agua en mi casa. Obviamente, planificación para el costado y vino un devenir de otras actividades donde él quiso contar con eso de verdad, dónde iba a buscar el agua, qué era siempre el agua cuando llegaba a su casa, hasta terminó contando cómo se bañaba cuando la mamá venía con el bidón de agua que había conseguido. Y un poco eso, ¿no? Cómo vamos aprendiendo que en el 23 los docentes tenemos una mirada de cómo abordamos esa temática y cómo también tuvimos que cambiarla dado todo lo que ha sucedido. Entonces, bueno, me parece importante eso desde la práctica, que había sido una realidad, esto, ¿no? De la interacción desde el ser humano con las realidades que vamos trabajando, ¿no? Desde los contenidos. Bueno, ese pequeño punto para compartir. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más con la temática agua? ¿Vamos por las suelas? Sí, vamos más o menos, tuvieron la
terminar de tecnología. Creo que sí, hizo un plan para bien, ¿no? Sí. Creo que lo mío ya estaba obsoleto, vamos a decir así, como lo venía tratando. Si bien buscaba importancia, el impacto, las consecuencias y cómo el hombre en su conjunto tiene que cambiar ciertas actitudes o prácticas, creo que a partir de ahora esto de un bien que forma parte del sistema, creo que más o menos eso es lo que buscaba a partir de sus aportes. Bien. Tradicionalmente, ¿cómo lo abordabas? Desde distribución, principales usos y las consecuencias de las actividades productivas, justamente, y visibilizar que dentro de la distribución es un mínimo el porcentaje que el hombre tiene acceso, y a partir de eso, cómo el hombre tiene que cuidar este bien tan necesario, ¿bien? Ya sea para biológicamente, para nuestro cerebro, la parte que está conformada por agua, fisiológicamente, sino también todas las actividades que requieren de su uso. Y el mal manejo y la contaminación está no solo afectando, no solo está afectando la calidad, sino la cantidad. Sí. Pero no para bien, me encantó. Así incorporar todo, ya lo voy a repetir porque en el nombre ¿no? Así que las clases, cuando toque esto ya, todo nuevo. Ya mañana ya. Bueno, nosotros trabajamos suelo y bueno, empezamos a trabajar como las capas del suelo. Generalmente nosotros que vivimos en la ciudad de la costa trabajamos suelo como modificación del suelo. Porque en realidad en la ciudad de la costa donde estamos, hasta la intermediaria sería un suelo arenoso. Y hoy por hoy no es un suelo arenoso. Entonces, lo que hacemos a veces es sacar muestras de cómo es el suelo, de cómo era antes. Y ahí trabajamos mucho con ahora, ¿no? Capaz que antes hubiésemos trabajado de otra manera, pero trabajamos a partir de fotografías o de imágenes donde nos mostraban cómo era el suelo hace muchos años atrás cuando no había tanta cantidad de casas, de calles, de autos, ¿no? Cómo cambió y además acá en fue una de las ciudades que creció más rápido en los últimos años a nivel de Latinoamérica. Entonces eso trabajamos toda esta parte y en suelo trabajamos las napas que era, como se abastecían de agua antes, y hoy por hoy el agua de las napas está contaminada y qué es, cómo llega esa contaminación a las napas si el agua está bajo el suelo, no es agua subterránea, cómo a través de la porosidad del suelo pasa la contaminación y se contamina además de los pozos negros que no tienen fondo, o sea, la costa. Bien, ahí hay como varias temáticas, sí. ¿no? Porque más que nada, no tanto el suelo como el bien de la naturaleza, ¿no? Sino que un cambio en el uso del suelo, ¿no? Esa expansión urbana que se viene dando y la problematización que se viene, ¿no? Entonces, capaz que ahí habría que como darle una vuelta en cuanto a pensarlo en eso, ¿no? En las consecuencias de la expansión urbana que está experimentando Ciudad de la Costa, que se puede relacionar también con el uso del agua, ¿no? En cuanto a que el derecho al agua también implica el derecho al saneamiento. Entonces, ¿cómo se vincula esa expansión y crecimiento rígido también de las ciudades? Donde, bueno, esto también hay todo un tema del derecho a la ciudad, que implica vivir en ciudad, en contraposición con lo rural. Entonces, bueno, capaz que es eso, no tanto suelo como temática, sino que la temática vendría a ser, ¿no?, la expansión urbana y el crecimiento urbano. Y a partir del suelo puedes trabajar el resto. Lo trabajas como un contenido que son las de los contenidos. Entonces, a partir del suelo podemos trabajar distintas cosas, como crecimiento de la población, el cambio de la educación ambiental, lo trabajas a partir del suelo. Sí, igual cuidado, ¿no? Porque ahí, cuando yo tengo un avance de la urbanización, el suelo desaparece. El suelo como bien de la naturaleza desaparece, ¿no? Ese suelo productivo, ¿no? Esa capa superficial, ¿no? En la cual
porque bueno, capaz que en Ciudad de la Costa, con suelos arenosos, no se da tanto, ¿no? Pero en áreas donde los suelos son sumamente productivos y la urbanización sigue avanzando, eso implica que el suelo, que es un bien de la naturaleza no renovable, lo estoy perdiendo. Y la población sigue aumentando y alimentos tengo que seguir produciendo. ¿No? Entonces, y ahí ya te vas a ir con un tema, como decías, el tema político. Recordaba la centro decía, ¿no? Ya te vas a una parte político-social y ahí. Y del ordenamiento territorial, ahí estoy incluyendo, ¿no? Lo que es el ordenamiento territorial, porque a veces uno debería interpelarse y cuestionarse si es necesario que la planta urbana siga expandiéndose o hay áreas ya consolidadas, con saneamiento, agua, luz, etcétera, ¿no? Que se están vaciando. Entonces, ¿no? Ahí entra todo lo que es el ordenamiento territorial y la gestión desde la planificación urbana. Desde las definiciones que se toman en el territorio, ahí ustedes lo que están haciendo hicieron un recorte territorial, trabajaron en la ciudad de la costa y están interrelacionando todas las dimensiones. Y además la variable, o sea, el principio de temporalidad. ¿Por qué se fue perdiendo el suelo como bien natural? ¿No? ¿Y qué le pasa a ese suelo? Se perdieron las napas freáticas, hay contaminación, ¿no? Entonces, puedo tomar el suelo como este, como decís vos, y trabajar mucho tiempo en muchos contenidos a partir de la importancia del suelo. Incluso para los profes de secundaria, que en octavo no tenemos todo lo que es una temática del litoral, de los territorios litorales, también, ¿no? Como esa expansión urbana determina que las dinámicas costeras cambien, ¿no? Y vemos una floresta que es urbana, ¿no? La boca de la desembocadura de los arroyos va cambiando, va cubriendo, ¿no? Territorio. O sea, eso también es fruto de esa urbanización y de esa no planificación del crecimiento, ¿no? Acelerado que ha experimentado toda esta zona. O sea, creo que con una temática podemos abordar innumerables, ¿no? Aspectos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna parte más relacionada al uso del suelo y su uso? Bueno, también están las actividades productivas que están vinculadas, ¿sabes? ¿Por acá? No, yo en realidad lo que pensé con toda esta discusión fue un proyecto que hicimos en el año 2023 que incluye un poco de todo. Yo trabajaba con sexto en ese momento y primero estaba trabajando en suelo, nosotros un poco el agua y como actividad detonante, bueno, el tema de la sequía y todo eso. Y hablamos como, nosotros lo llamamos eco-acuamuro, porque nos pasaba que todos empezaron a comprar agua y veíamos bidones tirados en la calle por todos lados, contenedores desbordados, entonces vimos como varias temáticas de problemas y se nos ocurrió armar un sistema de recolección de agua de lluvia con esos bidones y en los últimos bidones los chicos de primero hicieron un filtro casero con diferentes, con arena, con diferentes tipos de suelo que era lo que venían trabajando. Entonces como que hicimos todo un muro gigante que recolectaba agua de lluvia, la filtraba y después era para el uso del colegio. Entonces nada, estuvo bueno en realidad porque trabajamos el agua, recibimos a OCE, recibimos visitas, los niños querían que fuera agua potable, querían tomar agua de lluvia, que no se podía, estudiamos todo el proceso de potabilización del agua y bueno, nada, primero con los suelos, un intercambio muy lindo y para ellos y nada, también fue como una actividad de reciclaje y estar pensando como un poco en todo esto, vivimos esa situación que estuvo realmente muy interesante y desprendió todo esto. Ni que ver. Siguiendo el proyecto, donde quiero rescatar algo bien importante, ¿no? La compañera plantea, ¿no? Esto de un disparador que fue, ¿no? La presencia de plásticos, pero que ese reciclaje o esa clasificación de residuos, ¿no? De acopio del plástico fue acompañado por todo un proceso de conceptual, ¿no? Y de abordaje. Esto o sea, me viene bárbaro para hacer hincapié en esto, ¿no? No porque yo ponga en mi aula, en mi salón de clase, papelera con 3, ¿no? Recipientes y clasifique, estoy haciendo educación mental, no estoy haciendo nada, solo estoy clasificando residuos. Si eso no viene acompañado de una toma de concientización, ¿no? Del uso
no me sirve. ¿No? Digo porque es algo con lo cual yo peleo mucho en las instituciones en las cuales trabajo, ¿no? O sea, está todo bárbaro con la planificación de residuos, pero tiene que sí o sí venir acompañado de un proyecto institucional que acompañe a concientizar en el uso y consumo de esos materiales. ¿Ah? Porque si no termina siendo quién compite y quién llena primero el cacho, no. Al contrario, tendría que ganar, ¿no? En definitiva, quien genera menos residuos. No el que genera más para que residuos. Lo más importante es reducir la cantidad de residuos que generamos, no reciclar. Cuando preguntar cuál es más importante, reciclar, no. Porque para reciclar también estamos contaminando. Lo más importante es reducir la cantidad de residuos que generamos. Exacto. Otra práctica que se ve mucho en las escuelas es el de la huerta, ¿no? En el liceo también. Está genial. Y hay un montón de cosas que puedo trabajar en función de la huerta. Pero si es la huerta no solo de producir el alimento y no viene acompañada de todo este pienso, ¿no? Del vehículo de la producción de alimentos, del consumo, de la distribución, ¿no? Que acompañe esa huerta, no estoy haciendo educación ambiental, estoy haciendo un proyecto de huerta. ¿Me explico la diferencia? Nosotros hicimos una huerta de permacultura también, entonces eso explicó que los niños decían que averiguar qué árboles tenemos, o sea, que los árboles más grandes se alimentan a los más pequeños y se mantiene solo. Entonces yo digo, bueno, en vez de un sistema de riego, vamos a estudiar los árboles, qué árboles tenemos, si son de acabarlo, qué necesidades tienen. Entonces, como eso, acompañar un poco todo el proceso de la huerta. Exacto, y acompañarlo también con productores locales, ¿no? Que cuenten cómo viven, cómo es su dinámica de plantación, ¿no? Porque si no queda como totalmente alejado de ese vínculo, bueno, para quienes vivimos en ciudad es fundamental, ¿no? Esa relación medio-rural y valorizar el conocimiento de ese productor local, ¿no? Muchas veces pequeño productor que la rema día a día para producir esos alimentos que nosotros consumimos muchas veces en las ferias vecinales, ¿no? Si voy a la feria vecinal y hago una salida didáctica que implique, ¿no? Conocer, generar preguntas para esos feriantes que ayuden a comprender cómo realmente se producen, se distribuyen esos alimentos que llegan después a las heladeras y a las yardas de nuestros pequeños, ¿no? De ahí, ¿no? De ese conocimiento y de ese saber que hablábamos hoy, que es un saber cultural, ¿no? Que tiene mucha información, que tenemos que valorizar, o sea, y resignificar en nuestras aulas. El productor rural, sí, puede no haber terminado primaria, pero tiene un conocimiento sobre el manejo del suelo, sobre las nubes, el viento, y cuándo fumigar o no, que capaz que no lo leen y que en ese diálogo, en ese intercambio, se están apropiando las aulas. Y en eso, bueno, la educación ambiental hace como mucho foco, ¿no? De incorporar esos saberes locales y traerlos al aula, ¿no? Bien. Nosotros pensamos en la ganadería y bueno, voy a enseñar, pensamos un poco en analizar y reflexionar el impacto, ¿no? Pero ahora desde este nuevo paradigma también proponer soluciones, plantearnos preguntas, problemas para analizar ese impacto, ¿no? Desde este nuevo paradigma no solo quedamos en el análisis y la reflexión, sino bueno, qué podemos hacer para solucionar algo, para preguntarnos. Pensamos, por ejemplo, en los contenidos que íbamos a priorizar, el paisaje ganadero, el tipo de ganadería, pero pensando en el nuevo paradigma, la gestión, los actores sociales involucrados, lo que vos decías recién, el rol del estanciero, el frigorífico, quedarnos con eso. Sí, la importancia del circuito, ¿no? De ver la ganadería como un circuito productivo y no solo como el que produce el ganado, ¿no? La ganadería extensiva y el jefe. Y te lo decían mucho que nos apoyamos en libros de texto, pero bueno, incluir nuevos recursos, ¿no? Como esto de la entrevista, el contacto con el medio, analizar un problema. La salida también, ¿no? Ir a tener este contacto con la gente que está trabajando.
Bueno, como les decía, esta es como segunda parte, el segundo bloque de trabajo tiene que ver con presentar la serie Exploradores, porque, bueno, es una interpretación que yo hice del currículum en base a estas cuestiones que veníamos conversando, ¿no? Parada desde el paradigma ambiental, desde las finalidades de la geografía ambiental crítica y leyendo los programas de fue que hice una selección de contenidos que me parecieron los más pertinentes también para abordar y problematizar y territorializar estas temáticas, que son sumamente extensas. O sea, para los maestros no les voy a decir lo que son esos programas porque ya lo vienen trabajando y reelaborando, pero para la secundaria, decirles que los programas de primaria tienen realmente que hacer la selección de contenido fue todo un desafío porque tengo que abordar todo en un año más, trabajar todas las otras áreas, ¿cómo hacen? Entonces, bueno, nada, busqué eso, ¿no? Pensar más que nada en el maestro y cómo ayudarlo en cierta medida a través de esta serie Exploradores a andamiar estos nuevos conceptos. Pero vuelvo a decir, es esa selección que yo hice y que interpreté. Entonces, ¿qué van a encontrar en la serie Exploradores? Bueno, primero que nada, esta selección de contenidos donde aparecen los conceptos que mencionábamos como territorio, sustentabilidad, bienes de la naturaleza, servicios ecosistémicos, cuencas hidrográficas, todas esas nuevas terminologías propias de la educación ambiental, de la geografía ambiental crítica, están ahí presentes. Otra cosa que intentamos es poner en juego el desarrollo de las competencias, ¿no? Más allá de si estamos o no de acuerdo, más o menos de acuerdo con esta modalidad, es la modalidad del currículum prescripto, y nosotros como profesionales de la educación debemos ajustarnos a eso. Entonces, son libros que tienen estas tres competencias como foco, pero que pueden desarrollar muchísimas competencias más. Son pensadas a partir de un fuerte anclaje en estas tres competencias: comunicación, ciudadanía local y digital y pensamiento crítico. También está el pensamiento científico, vamos a tener metacognición, o sea, pero los contenidos están más que nada pensados desde estas tres y por eso van a encontrar que son libros que tienen mucho texto. Entonces, que es algo que capaz que en algunos no gusta tanto, pero bueno, tiene que ver con el desarrollo de esta competencia al momento de jerarquizar el contenido, ¿no? Hacer una correcta comprensión de un texto, que si yo pongo solo definiciones muy cortitas se pierden, ¿no? Todo ese proceso cognitivo que necesitan hacer nuestros estudiantes. Y bueno, y enfocado en las metodologías activas, si bien en los libros siempre hemos buscado que al finalizar cada capítulo tuvieran actividades prácticas para aplicar los conceptos del capítulo, en esta edición de Exploradores buscamos que esas actividades fomenten el desarrollo de metodologías activas. Vuelvo a decir, poniéndome un poquito del lado del maestro, capaz y no tanto del estudiante en cuanto a el momento en el que hicimos estos libros, donde todos estábamos desbordados con la transformación educativa y donde en esta locura de correr, de replanificar y de reencauzar, y más el papeleo administrativo, yo dije, bueno, que sea una herramienta que facilite al maestro en la toma de decisiones, en la planificación, y que eso no quede ahí como, ¿no? Pido el material y queda ahí, sino que sea algo que use
se metan en él. Entonces, bueno, desde esas cosas fueron pensadas. ¿Cómo se buscó lograr esto de los libros? Bueno, hay una progresión de los contenidos. Si ustedes miran los índices de los libros, van a ver que hay una estructura similar en cada uno de ellos, en Exploradores 4, 5 y 6, y como verán, las temáticas, ¿no?, de los nombres de los capítulos son muy parecidos. Sin embargo, están pensadas en la lógica de que el de quinto toma aspectos del de cuarto y profundiza, ¿no?, en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos nuestro planeta Tierra, dinámicas ambientales del planeta. Bueno, acá les presento, ¿no?, los bienes de la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Acá lo vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque no necesariamente el maestro que trabaje en quinto usó previamente el de cuarto. Entonces puede pasar que no, hay conceptos que se repiten, pero siempre van a un poquito más, ¿no?, a tratar de desarrollar un proceso cognitivo superior. Sí. Para resumir esa idea, los contenidos estructurales están tomados en claves de secuencia, están planteados en clave de secuencia, dentro de cada grado y a través de los 3 grados. Por eso esto que parece que se repite, pero en realidad no hay repeticiones, hay progresión y profundización. No la presentamos. No. Ellas trabajaron, son parte de este equipo de exploradores, las correctoras, las que también ayudaron. Bueno, yo soy docente de geografía y bueno, ellas desde la parte, ¿no?, de primaria apuntaron, ¿no?, como esa otra necesidad y punto de vista que ustedes necesitan. También, bueno, Willy, que es otro pilar fundamental de estos libros, que es el diseñador gráfico, que hace magia, realmente, porque a veces le pasamos unas imágenes que quiero que aparezca esto y él se las ingenia, y bueno, que sin todo el equipo no hubiera sido posible tener. Y bueno, y Exploradores 4, que tiene su parte de historia también, es el libro que se da vuelta, bueno, que tiene a Silvana, era como protagonista en los capítulos de la historia, ¿no? Forma parte de este equipo. Bien. Bueno, después, las imágenes de portada. Cada capítulo comienza, ¿sí?, con una imagen que no es solo decorativa. Cada una de estas imágenes fueron cuidadosamente buscadas y seleccionadas con el fin de motivar su uso dentro del aula, ¿no?, y que sean disparadores para el abordaje del capítulo. Esta portada aparece también con una pregunta que se va a contestar, ¿no?, a lo largo del capítulo, va a ser como el estructurante, pero me parece interesante ponerla como pregunta porque es desde ahí donde movemos, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, de una pregunta que me motiva a pensar y a tratar de resolver y contestar. Y bueno, incluí la meta de aprendizaje que yo me propuse para el abordaje de los contenidos del capítulo. Entonces, bueno, después van a encontrar siempre lecturas introductorias, que estas lecturas buscan, como dice ahí, motivar y activar conocimientos previos, es como una síntesis del capítulo y al mismo tiempo una invitación a seguir indagando, ¿no? Entonces, bueno, es como una primera aproximación a esos contenidos, donde, bueno, está, ¿no?, esto en juego de, bueno, en este caso, imagina que la Tierra es una enorme caja de tesoros, ¿no?, y como poner ahí un poco la imaginación y el juego, ¿no?, en los chiquilines, para después abordar o a partir de esto generar una primera lluvia de ideas o preguntas disparadoras propias de ellos, ya la mía del principio del capítulo, que son las que nos van o intentan motivar a la lectura y al aprendizaje.
Después, a lo largo del capítulo, ustedes van a encontrar eso. Hay, ¿no?, una carga importante de texto, que siempre esos textos están acompañados con subtítulos, cuadros, que resaltan ideas. En algunos hay glosarios para profundizar y ejemplificar, que van acompañados también de cuadros, ¿no?, que van a permitir, ¿no?, desarrollar otras competencias en su lectura y análisis. Hay gráficos. Hago hincapié en esto porque, si bien hoy mencionaba 3 competencias específicas, ¿no?, hay muchas más que se ponen en juego y se despliegan a lo largo del capítulo. Y bueno, y al final las actividades de cierre, ¿no?, que permiten aplicar y profundizar los contenidos, y también se incluyen metodologías de desarrollo metacognitivo en cuanto hay que dar propuestas de auto y coevaluación. Entonces, en este caso, es una actividad grupal, ¿no?, de la típica que solemos hacer, ¿no?, dividimos a la clase en pequeños grupos y cada grupo tiene que presentar un tema, ¿ah?, pero los invita a través de estas guías, ¿no?, tablas que se aparecen ahí, a generar ese proceso de coevaluación de sus compañeros con preguntas guías o actividades que van a hacer foco en qué mirar de la presentación del compañero, qué colaborar, y que también les va a ayudar a ellos a planificar, ¿no?, su exposición oral y su presentación de la maqueta, cartulina, lo que sea. Y por último, una herramienta de evaluación de su propio aprendizaje, que instrumentamos todos en Exploradores 4 y 6, está más a tipo lista de cotejo, ¿no?, donde con los colores del semáforo mueven el logrado, parcialmente logrado y no logrado, ¿no?, y que ellos puedan, al finalizar la temática, identificar cuánto aprendieron o no de eso. Y en el Exploradores 5 se utilizó una diana, donde también se les presenta una serie de aspectos a considerar y donde ellos deben colorear, de acuerdo a si consideran que lo pueden hacer, no lo pueden hacer un poco o pueden hacerlo todo, ¿no?, como para desarrollar esa otra dimensión, ¿no?, en el proceso de evaluación, ¿no?, y de reflexión sobre su propio aprendizaje, y les permite a ustedes también, ¿no?, volver para atrás si es necesario, ¿no?, porque bueno, a veces en la dinámica de la clase uno sigue avanzando y porque la planificación, los tiempos y qué sé yo, pero cuando da una vuelta y mira y vemos que, no sé, gran parte de la clase tiene un aspecto no logrado, bueno, nos permite parar y rápidamente retomar eso que no quedó tan claro. Bien. Entonces, vamos con la segunda actividad que tienen ahí en la hojita. La idea es, a partir de la temática que ustedes ya eligieron, sobre la cual estuvieron trabajando, agua, suelo o actividades productivas, vamos a repartir para que ustedes miren los libros, ¿sí?, y puedan ver cómo esa actividad que ustedes, ¿no?, se propusieron modificar, actualizar o no, pueden hacerlo a partir de la incorporación de la lectura del libro, la captura del libro. Entonces, nos juntamos capaz en grupitos según las temáticas, agua, suelo, y vamos a repartir los 3 libros a cada grupo, obviamente. Bien, arrancamos con el agua, que había sido hoy la primera. Vamos por allá, acá. Mientras ustedes terminan definiendo. Bien. Reconoce la importancia del agua, sus usos, identifica las principales cuencas hidrográficas de Uruguay, y la finalidad, ¿no?, sería para reconocer problemáticas ambientales y buscar soluciones a ellas. Perfecto. Bien. Esa meta se la fijaron previo a echar el libro o
después de ver cómo estaban organizados y presentados los temas en el libro. Los maté. Un diálogo, ahí va, bien. Bien, los contenidos que presenta el libro en el capítulo de agua, ¿los ayuda a abordar estos aspectos? ¿O a cumplir esta meta que se propusieron? Sí. ¿Qué contenidos encontraron que van a abordar? Por ejemplo, todo Bien, está presente agua, cuencas hidrográficas. Bien, y ellos utilizan la actividad evaluatoria, ¿no?, del final, que es una propuesta de buscar un problema e indagar en torno a esa problemática, ¿no? Entonces ahí tenemos una PB, ¿ah?, que va a ayudar a estructurar este contenido y estas metas. Y como recursos, muestreo. No, bueno, salía del campo, muestreo. y orientación y entrevistas. Y entrevistas. Muy bien. También usamos la PC, la computadora para registro fotográfico y grabación de la entrevista. Bien, la computadora como recurso. Perfecto. Bien, muchas gracias. Quinto. Bueno, nosotros pensamos el tema elegido partiendo del problema con el agua potable, o sea, lo pensamos por el lado de problematizarlo, si no existe ahora un problema acá, bueno, una noticia, o sea, dispararle desde algún lugar, pero el cuidado del agua, ¿no? Meta de aprendizaje, comprender el agua como recurso natural no renovable, derecho humano y la gestión humana actual de este recurso. Entonces, ahí están posicionándose en el agua como recurso, no como bien de la naturaleza. Bueno, como la pensamos en las dos. No, digo, en función del uso. Y acá, bueno, habría que afinar con algunas cuestiones, ¿no? Porque el agua como tal es renovable. Claro. Si yo digo el agua sí es renovable. Sí, fuimos más del agua potable. Sí, pero el agua dulce. Claro, el agua dulce es renovable, pero es agotable. Cuidado ahí, ¿no? Es como lo que pasa con el desarrollo sustentable y sostenible. Hay como pequeñas diferencias, ¿no? El agua dulce como bien natural es renovable, siempre. Por el ciclo hidrológico, siempre hay evaporación, condensación y precipitación. Ahora, en un territorio concreto, el agua se puede agotar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo puedo, mi campo, ¿no?, se puede secar el pozo de agua, ¿sí?, y me quedé sin agua, pero eso no implica que no sea renovable. Implica que yo agoté mi fuente de agua. Entonces, ahí habría como que ajustar eso en cuanto, ¿no?, a renovable y no renovable y especificar qué tipo de agua, ¿no? Entonces poner acá agua dulce. Recordemos que el agua potable como tal en la naturaleza no la tenemos. Podríamos usar lo que es el agua de calidad, pero potable pasa por el proceso de potabilización. Bien. Entonces, bueno, está el cuidado del agua y ahí vieron todo lo que tenemos para trabajar con los contenidos, ¿no? Ciclo del agua, ¿no? Distribución del agua dulce, en el planeta, porcentaje de agua, calidad del agua, ahí, abundancia. Bien, dentro de los recursos. La última, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pensamos en este libro y después agregamos material de aula concreto y no digital. Bien. Bien, en el libro que encontraron. En el libro encontramos mucha información, una página específica que habla de aguas vitales para el ecosistema y bienestar humano. Vimos unas tablas también que estaban muy buenas, que contribuyen al cuidado del agua, conocer el proceso, habían algunas estadísticas también de las diferentes ámbitos también. Tengo mucha información y
Sintetizada. Sintetizada, bien. Sintetizada y territorializada, ¿no? Que son como los aspectos claves. Bien, y en la evaluación. La evaluación vimos que hay un cuadro que en realidad es un templo, pero de evaluación y coevaluación, que estaba bueno. Hacía énfasis al agua, una punta nomás de cuadro, pero la idea está buena. El final, sí, porque el capítulo. En la unidad habla Claro, del suelo. exacto, también, la unidad está enfocada a todos los bienes de la naturaleza y bueno, toma bien la diagrama que aparece allí. Bien, y sexto. Nos toca a nosotros y en la meta pusimos los estudiantes compararán la desigual distribución del agua dulce en el planeta. Bien, está faltando la pata de ¿para qué? La finalidad. Recuerden siempre que la redacción de las metas, ellos son profes de secundaria, futuros profes. Entonces, bueno, en la redacción de la meta en secundaria nos piden, ¿no?, el formato de el proceso y el para qué. ¿Ah? ¿En primera también? Ah, bien, por la duda. No quería meter la pata, ¿no? Entonces, bueno, comprender la distribución del agua dulce en el planeta para. Lo pienso después, ¿no? Pero siempre puede ser para comprender, ¿no?, la desigualdad o la injusticia producto de la desigual distribución, ¿no?, en el acceso o disponibilidad de agua. En secundaria, por ejemplo, da como la opción de trabajo, bueno, nosotros tratamos casi siempre de trabajar con Uruguay porque en secundaria geografía del Uruguay se fue de la currícula, entonces bueno, tratamos de ejemplificar con Uruguay casi siempre y sí utilizar otro territorio y comparar, ¿no?, en ese sentido. Se usa mucho África en séptimo porque también se trabaja muchas veces coordinado con historia, que justo trabajan, ¿no?, la civilización de Egipto, el don del Nilo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también usamos, ¿no?, la distribución, disponibilidad y acceso al agua, tomando como ejemplo territorios africanos. Bien, ¿la evaluación? En la evaluación habíamos visto una parte acá que es semáforo, que bueno, habla la lista de cotejo ahí. Sí, de la gestión del agua dulce y bueno, ya vamos a avanzar ahí. No, la idea es ver cómo, ¿no?, tenían todos como consigna la misma temática, ¿no?, pero esto que decíamos de la progresión, del aprendizaje, cómo vamos incorporando año a año, ¿no?, un aspecto de análisis, ¿no?, de mayor profundidad. ¿Ah? Y que vuelvo a decir, se continúa, ¿no?, porque yo les decía, en séptimo volvemos a trabajar el agua, ¿no?, y hacemos hincapié en otros territorios, en otras realidades para seguir, ¿no?, conociendo este planeta que habitamos y ayudando a esa reflexión crítica, pero siempre, bueno, partiendo de lo local, que esto también es importante, ¿no? En cuanto hablaban, ¿no?, de partir de las cuencas hidrográficas de Uruguay, ¿no?, es necesario primero tomar ese contacto con lo que nos pasa a nosotros, ¿no?, como país, bueno, localidad, hoy planteaban de Santiago Vázquez, ¿no?, que es lo que vivimos en nuestra cotidianidad, para después poder avanzar y comprender las realidades del mundo, otras realidades del mundo, ¿no? Bien, vamos con el suelo, era el siguiente tema que teníamos por ahí. Hicieron cuarto. Como meta, los estudiantes conocerán la gestión del suelo para lograr prácticas sustentables. Conocerán los usos del suelo para promover prácticas sustentables. Y diferentes impactos ambientales. Eso estaba dentro de la meta. Eso no. Bien. Diferentes impactos ambientales y las responsabilidades por el uso del suelo. ¿El libro les ayudó a...? Sí, el capítulo 2 en realidad habla del suelo como, o sea, enmarca como todos los bienes ambientales, dentro de ellos está el suelo, el agua y demás, y nada, pensamos usar como la parte del suelo, que trata los tipos de suelo y
muchos cultivos y demás. También el tema de la erosión, esa parte. Sí, mal no recuerdo, incluso hay un mapa, ¿no?, de actividades productivas, ¿no?, y cómo vincula las actividades productivas a los grados de erosión del suelo, ¿no? Y ahí, bueno, ya nos daría pie para incorporar. No pensé que quería decir, como para incorporar, ¿no?, otras temáticas, ¿no?, como es las actividades productivas, ¿no?, y la producción de alimentos. Dentro de recursos, el libro sería... Sí, el libro tiene mapas, imágenes. O sea, utilizar la salida del campo como instrumento de evaluación y aplicación. Y con eso... Bien, muchas gracias. Y vamos con los circuitos productivos por acá. La meta ¿Para qué? pusimos la del libro, que es los estudiantes serán capaces de analizar la relación entre las actividades productivas y la sustentabilidad, reconociendo oportunidades y desafíos de práctica como la presentar, por ejemplo, un kilogramo de harina y preguntarles a los niños cómo creen que van a llegar este producto a sus casas, si alguna vez se lo preguntaron, y ahí dar sus ideas previas, ¿no? como recompensa siempre. Después, dentro de la actividad central, como pensamos varias, trabajar con el texto del libro, imágenes, visita a la fábrica, molino y bueno, entrevistas a los actores involucrados. Y por ejemplo, quedamos con la parte de la siembra y como recorte, ¿no?, detectar los problemas en el caso de los usos. En el texto habla, por ejemplo, del uso de pesticidas. Bueno, si eso les presentará algún problema con eso, como ver actividades involucradas con eso. Y como actividad de cierre pensamos en pensar soluciones al impacto a eso. Y como evaluación, creación de afiches para contarles a otros compañeros lo que estuvieron investigando en cuanto a eso. Bien. ¿Les cambió en algo de la cabeza la jornada de hoy? Ese era como el objetivo macro, ¿no? Si hoy tuviéramos que volver al Mendy, ¿se ve ahí? Sí. ¿No? ¿No? Si bien muchas de estas palabras están presentes, ¿no?, y siguen presentes en la selección de ustedes, seguramente alguna cobraría más impacto, ¿no?, si lo volviéramos a hacer, ¿ah? Como por ejemplo, ¿cuáles consideran que cobrarían más impacto? Problemáticas. Ambiente. Diversidad. Sociedad. Vulnerabilidad, que está relacionado, ¿no?, con esos impactos que ustedes mencionaban y demás, ¿no? Capaz que países no aparecerían, ¿tá? Igual recuerden que esta era de lo que ustedes habían aprendido, ¿no? O sea, pero el reconocer esto es, bueno, el día de mañana, no sé, dentro de 20 años, un estudiante de ustedes está, tendríamos que pensar que algunas de estas palabras desaparecerían, y otras cobrarían más fuerza. En los recursos, si ustedes le dieron como mucha preponderancia a las imágenes y a las PC, el mapa está, y va a estar, pero capaz que en este uso de las PC, como ustedes señalaban, ¿no?, en la cartografía digital, hay mucha cosa, muchos buscadores que nos permiten visualizar los datos de erosión del suelo, de disponibilidad de acceso al agua, datos nacionales, ¿no?, el IDUI, bueno, Google Maps en sí mismo, que hay como mucho para explotar ahí. Bueno, las salidas de campo, capaz que subirían, ¿no?, a raíz de esto que han compartido y que estuvieron en cada una de las propuestas, subirían. Y bueno, capaz que transecto, que si bien no es algo que salió, pero bueno, en los libros también están explicados cómo se hacen estas otras técnicas para que ustedes
bueno, se animen a explorar y incluir estas estrategias y recursos en sus aulas. Y bueno, y sin duda que, ¿no?, dentro de las metas y finalidades que elaboraron, hay mucho de esto, ¿no?, de formar un pensamiento crítico en estos estudiantes que van a ser los futuros ciudadanos y que van a tomar las decisiones que se vienen. Bueno, muchas gracias a todos.